Hablaremos hoy del pensamiento político de Martín Lutero. Y para hablar del pensamiento político de Martín Lutero es casi imposible separarlo de su doctrina religiosa, ¿no? Si hay un pensador donde no se puede separar la política de la doctrina religiosa, como en Maquiavelo, es en Lutero, que prácticamente todo confluye hacia una misma cosa, ¿no? ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero era un monje alemán en un pueblito, vivía cerca en el centro de Alemania y era un estudioso de la teología y un estudioso de la Biblia. Y Lutero había empezado a ver que la Biblia decía una cosa, pero la iglesia, el comportamiento de la iglesia, no estaba tan de acuerdo con lo que decía la Biblia, ¿no? Y esto era algo que lo preocupaba porque Lutero decía que había que volver a los orígenes de la iglesia. Criticaba varias cosas, ¿no? La iglesia en esa época se había vuelto un desastre, ¿no? La iglesia, todos los vicios que uno puede imaginar, la iglesia los tenía. Pero básicamente lo que más le preocupaba a Lutero no eran los vicios. Él mismo lo dice, yo no ataco a la iglesia de Roma por sus vicios, sino por su doctrina, que su doctrina se ha alejado de la Biblia, ¿no? En este momento, la iglesia de Roma tuvo una serie de papas que decidieron reconstruir los templos romanos, básicamente la catedral de San Pedro, y como no tenía plata, se le ocurrió una idea maravillosa al papa, ¿no? Se le ocurrió cómo juntar plata para fortalecer las finanzas del Vaticano. Dice, vamos a poner un impuesto al pecado. ¿Qué fue el impuesto al pecado? Fue lo que se llamó la venta de las indulgencias, ¿no? El Papa estableció que si uno era pecador, ¿no? Podía solucionar su situación pagando unos pesos. Pagaba unos pesos y dejaba de ser pecador, ¿no? Con lo cual, Europa, llena de pecadores, este, empezó a poner en marcha este sistema y el papado se empezó a enriquecer, ¿no? Esto, sumado a otras cosas, ¿no? Molestó mucho a Lutero, que decía básicamente que todo lo que hacía la iglesia de Roma estaba por fuera de la Biblia. Es más, Lutero sostenía, y es una base de su doctrina, que en la Biblia no está previsto que haya una iglesia como la iglesia de Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia, la palabra iglesia quiere decir asamblea, asamblea de todos los fieles. No quiere decir que haya una estructura vertical con una autoridad, con un papa a la cabeza que dice lo que hay que hacer. Entonces Lutero lo que hizo un día, una mañana, en la puerta de la iglesia donde él daba misa, escribió un papelito con 95 ideas, son las famosas 95 tesis de Lutero. Este papelito causó el revuelo más grande de toda la humanidad, ¿no? Porque fue el inicio de lo que se llama la Reforma. Porque causó eh, una, fue una especie de bomba atómica que cayó en Europa, ¿no? El Papa reaccionó junto con el emperador, que eran aliados muy cercanos, ¿no? Y obligaron a Lutero a retractarse, a decir que todo lo que había dicho era mentira, y Lutero, en lugar de retractarse y negar todo lo que había dicho, dijo que no solo sostenía esas 95 tesis, sino que agregó unas cuantas más en contra de la Iglesia de Roma. Eh, en la historia muchas personas habían hecho esto, ¿no? Hay muchos antecedentes de personas que criticaron a la Iglesia de Roma y en general todas fueron quemadas en la hoguera. Lutero se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque fue secuestrado por el duque de Sajonia. El duque de Sajonia era un príncipe alemán muy importante que secuestró a Lutero, se lo llevó a su palacio y Lutero el resto de su vida vivió cómodamente en el castillo del duque de Sajonia. Primera idea, ¿no? Muchos príncipes alemanes protegieron a Lutero. ¿Por qué protegieron a Lutero? Y ahora vamos a los argumentos. La primera idea de Lutero es contra la venta de las indulgencias. ¿Por qué dice que es ineficaz la venta de las indulgencias? Por la teoría de la predestinación.
el ser humano cuando nace ya nace salvado o condenado. Ya cuando nace uno ya está destinado al cielo o al infierno y nada que hagas en la tierra puede cambiar esto, ¿no? Pero básicamente la doctrina de Lutero se basa en tres elementos fundamentales, ¿no? El primero es la justificación por la fe. El segundo es lo que se llama el sacerdocio universal. Y el tercero es la autoridad de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? La justificación por la fe. Eh, si uno tiene fe, todo lo que haga va a ser conforme a esa fe y no necesita ninguna otra justificación, ¿no? Eh, la idea del sacerdocio universal, que es lo más revolucionario de Lutero, es decir que, eh, digamos que no hay necesidad de ningún intermediario entre uno creyente y Dios, ¿no? Eh, por lo cual él va a decir, cada uno es sacerdote de sí mismo. La idea del sacerdote padre de la iglesia de Roma es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia no establece ninguna autoridad ni ningún orden jerárquico entre los fieles y los hombres de la iglesia, ¿no? Entonces, esta idea del sacerdocio universal es una idea democrática en la que eh, todos somos iguales ante Dios y todos podemos comunicarnos directamente con Dios a través de la fe. Esto, la consecuencia de esto es que toda la estructura de la iglesia no sirve para nada y debe ser eliminada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se admite ningún intermediario entre Dios y una persona fiel. Y el tercer elemento, esto de la autoridad de la Biblia, es central también. ¿Por qué? Porque lo único que vale es la Biblia. Pero no solo vale la Biblia, sino que uno pueda leer e interpretar a la Biblia, ¿no? Eh, no como ocurrió en ese momento, que la Biblia la podían leer solamente los hombres de la iglesia e interpretarlas a su manera, ¿no? Entonces Lutero dice, no, cada fiel lee la Biblia como quiere, la interpreta y actuará conforme a lo que él cree que la Biblia debe decir o dice, ¿no? Este fue otro golpe para la iglesia de Roma. Ahora bien, eh, la iglesia de Roma era muy fuerte, ¿no? Y tenía una gran cantidad de príncipes que la apoyaban, entre ellos el emperador Carlos V. Eh, Lutero dice que para derribar el poder de la iglesia de Roma hay que derribar tres murallas. Él utiliza esta parábola bíblica de la caída de las murallas de Jericó por las trompetas de Josué, ¿no? Entonces dice, debemos eh, destruir o derribar estas tres murallas. ¿Cuáles son estas tres murallas? Primera muralla es la idea de que el poder de la iglesia está por encima del poder de los príncipes. Mentira. Dice, no. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene razón de ser, no está en la Biblia. La iglesia de Roma no está en la Biblia, no tiene razón de ser. Y por sacerdocio universal no es necesaria. Segundo, solo el Papa puede interpretar las escrituras. No, segunda muralla que hay que destruir. Mentira. Cada uno puede leer la Biblia e interpretarla. Y tercero, que solo el Papa puede convocar a concilios. ¿Qué eran los concilios? Reuniones de hombres de la iglesia para discutir temas de teología. Dice, no, cualquiera puede reunirse con cualquiera a discutir cualquier tema, ¿no? Entonces, como vemos, Lutero, desde el punto de vista religioso, es ampliamente defensor de la autonomía individual frente a la religión. O sea, la religión es una cuestión de cada uno y cada uno se comunica con Dios. Para algunos, por ejemplo para Max Weber, este es el origen de la democracia moderna. Incluso algunos van un poco más allá y dicen este es el origen del capitalismo, ¿no? Eh, ahora bien, ¿no? Eh, el problema con el poder político en Lutero es el siguiente. Él se pregunta, él niega la existencia de la iglesia no debe existir como institución, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los príncipes? Los príncipes sí, ¿por qué?
porque los príncipes son aquellos que tienen la espada, ¿no? Y ahí recurre a una idea también bíblica que es la espada. ¿Se acuerdan de la teoría de las dos espadas? Bueno, para él hay una sola espada que es la espada de el justo. Y él dice lo siguiente: los hombres no nacen buenos y fervientes religiosos. Los hombres probablemente nacen pecadores, ¿no? Todos nacemos pecadores y muy pocos se convierten en virtuosos de la fe. O sea, muy pocos se convierten en buenos cristianos. Entonces tenemos dos clases de personas, ¿no? Los hombres justos, que son los que tienen la fe y obran de acuerdo a la fe y a la Biblia, y los injustos. O sea, los injustos son aquellos que son pecadores, que no obran de acuerdo a la fe y a la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin de la espada? Dice, la espada no es necesaria para los justos, ¿no? Porque los justos obran bien sin la espada. Pero ¿qué pasa con los injustos? Necesitan la espada para obrar bien, ¿no? Entonces, la espada, en poder del príncipe, es el atributo para ser justos a los injustos. Por eso que en la visión de Lutero no se debe discutir el poder, porque la espada es voluntad de Dios que alguien tenga la espada para ser justos a los injustos, ¿no? Las teorías de Lutero causaron mucho revuelo en Alemania, sobre todo con una gran rebelión de campesinos que hubo, que la gente del campo salió a quemar todo y a matar, y lo hacían en nombre de Lutero, guiado por un discípulo de Lutero, Thomas Münster. Y eso a Lutero lo complicó mucho, con lo cual Lutero salió a defender los príncipes cuya función es hacer justo a los injustos y poner orden, y por eso le dijo a al duque de Sajonia, a los príncipes alemanes, que no debían eh, ahorrar medios para sofocar la rebelión, y eso fue lo que hicieron los príncipes, mataron a todos los que protestaban por cuestiones del campo, ¿no? Con lo cual Alemania fue una matanza terrible, y los rebeldes y los que pusieron orden, los dos lo hacían en función de Lutero, ¿no? Así que los príncipes se convirtieron en los grandes beneficiarios de las ideas de Lutero. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque Lutero reconocía el poder absoluto, la espada para hacer justos a los injustos. Y segundo, por una razón más de tipo económico. ¿Por qué? Porque Lutero niega la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma debe desaparecer. Y la Iglesia de Roma tenía una enorme cantidad de bienes en toda Europa. ¿Y qué dice Lutero? Que esos bienes de la Iglesia, al desaparecer la Iglesia, deben pasar a poder de los príncipes. Con lo cual los príncipes se ven en una situación beneficiada de quedarse con todos los bienes de la Iglesia, que eran muchísimos, y por eso los príncipes alemanes en general apoyaron a Lutero, se hicieron luteranos, ¿no? Con lo cual, así como Maquiavelo, con argumentos totalmente distintos, Lutero también justifica el poder absoluto. Y condena todo derecho a oponerse al poder y a rebelarse frente al poder. Para Lutero hay una obediencia ciega al poder. El poder debe obedecerse porque Dios lo quiere y así es y no se discute, ¿no? Entonces, Maquiavelo y Lutero son los dos grandes justificadores del poder absoluto del príncipe en los comienzos de la modernidad, cuando se están conformando los nuevos estados nacionales. Así que bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias.